Buen día, ingeniero. Día, ¿cómo estamos? Listo ya para hoy, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta? ¿Se puede... Una duda con un ejercicio, ingeniero? Ejercicio ¿de qué tipo? Ya se la mando. ¿De los de capacitores o de inductores? ¿De cuáles? Sí. Espera, Ajá. ¿Qué ya, duda ya se tienen? ya se lo voy a subir al chat. Vaya pues. A Telegram se puede, ¿verdad? Sí, a Telegram. Sí. Vamos a ver. Disculpe, es que no lo encontré. Fíjense, lo vamos a resolver hoy en el transcurso de la clase porque para hacer repaso del tema, ¿verdad? Porque nos hace falta ver ahí una cosita. Pero Listo. sí, ya le van a entender por qué salen las. Okay. Recuerden que habíamos visto que los inductores, su unidad es el henrio y son dispositivos que reaccionan con generación de campo magnético. Recuerden, muchachos, que hasta el momento ustedes vieron en física 100 y 200 les mencionaron algo el fenómeno magnético. No sé si ustedes están llevando ya física 321, pero 321 se enfoca sobre todo en la parte eléctrica, si no me recuerdo mal, y 415 en la parte magnética. Son electricidad y magnetismo por separado. Ahora, muchachos, un inductor aprovecha el fenómeno conjunto, fenómeno electromagnético, para trabajar. Pero nosotros vamos a ver desde el punto de vista de su uso en los circuitos. Ya miramos que podemos definir o podemos dibujar un inductor como un montón de, digamos, un cable aquí enrollado. Podemos poner un núcleo, yo lo pongo así sin núcleo de momento, pero aquí perfectamente puede ir un núcleo, ¿verdad? Miren, este es el voltaje del inductor. El inductor, recuerden que se representa con la letra L, y esta es la corriente del inductor. El voltaje del inductor está representado por la ecuación L diferencial de la corriente del inductor con respecto al tiempo, derivada con respecto al tiempo. Nuevamente, como repaso, el hecho de que sea una derivada nos dice muchas cosas. Una de ellas, cómo se comporta el inductor ante una entrada constante. Si la entrada es constante, entonces el voltaje en las terminales del inductor es igual a 0. Miren. Eso significa, señores, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un inductor y está conectado en un circuito de corriente continua, el inductor va a reaccionar, se va a cargar ante esa corriente y una vez que esté cargado, la corriente en él, o sea, se va a mover de 0 hasta el valor que se va a cargar. Una vez que esté cargado, la corriente va a ser constante. Entonces, el voltaje en las terminales del inductor se va a volver 0.
O sea que nosotros podemos representar un inductor cargado como un cortocircuito, así como podemos representar un capacitor cargado como un circuito abierto. Entonces, lo ponemos de esta forma. Ahora, muchachos, recuerden que todas las reglas que nosotros vimos sobre voltaje y corrientes, mallas, nodos y todo eso también aplica para los inductores. Eso no deja de aplicar. En todo circuito se va a aplicar. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, que yo tengo varios inductores en serie, ¿verdad? Perdón, disculpen. Lo dije como resistor. Imagínense que yo tengo un circuito con varios inductores en serie, como tengo ese ahí, ¿verdad? Aunque fíjense que antes de meternos a esto, vamos a hacer un cálculo parecido al que hicimos cuando calculamos la potencia que se puede almacenar en un capacitor. Recuerdan ustedes, ¿verdad? La potencia que se puede almacenar en un capacitor es V por I y la energía, perdón, es la integral de la potencia. Entonces, si este VL que tengo acá es el voltaje del inductor, significa que la corriente del inductor es igual a 1 sobre L, la integral del voltaje del inductor, miren, con diferencial de tiempo, que esta nos va a servir también para esa fórmula, ¿verdad? Pero para eso. Ahora, muchachos, así, la integral nosotros la definimos de menos infinito a t. ¿Qué significa? Cuando la tengo de menos infinito a t. Entonces, que yo puedo dividir esto en dos partes. O sea, 1 sobre L, la integral desde un tiempo determinado hasta t, de L de t por dt, más, ¿qué va ahí, muchachos? Comparen con lo que vimos del capacitor. Así van a saber qué es lo que va ahí. A ver si recuerdan. Sub cero. Ajá. Sería la corriente inicial, ¿o no? Exactamente. No se llama corriente inicial, en realidad se llama condición inicial, pero eso se considera una corriente. Aquí sería más una IL de cero, la llamamos nosotros. O en este caso sería una IL de T sub cero, porque aquí lo dividí en T sub cero, disculpen. Así es. Significa, muchachos, que desde el instante T sub cero hasta T, que es el momento en que nosotros decidimos evaluarlo, recuerden que T sub cero puede ser cero, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la energía que se ha acumulado en el inductor hasta ese momento, representada ahí de esa forma. A eso se le conoce como condición inicial. Debido a lo mismo que la corriente del inductor, aquí es una derivada, no puede variar de forma instantánea. Entonces, en un inductor no puede haber un cambio brusco de corriente, lo que significa que si estaba funcionando de una manera en un circuito, por ejemplo, bajo unas condiciones determinadas, y nosotros cambiamos esas condiciones, cambian las condiciones del circuito.
Pero el inductor reacciona como si tuviera memoria, guarda la última condición de corriente que tenía con los cambios de las condiciones. A eso se le conoce como condición inicial. Así como el capacitor guarda la última condición como condición inicial, ¿verdad? En forma de voltaje, esta lo guarda en forma de polarización de átomos que después son utilizados como si fuera una corriente. Bien. Cuando un inductor está descargado y nosotros lo empezamos a utilizar, significa que la condición inicial es igual a 0. Ahora, muchachos, la potencia en un inductor es igual que la potencia en un capacitor y la potencia en una resistencia. Es voltaje en el inductor por corriente en el inductor, ¿verdad? Esa es la potencia. Entonces, nosotros sabemos que el voltaje en el inductor es igual a L por la diferencial de corriente del inductor con respecto al tiempo por I, ¿verdad? Esa nosotros podemos definir como la potencia. Ahora, ¿qué es la energía? Nuevamente, nosotros evaluamos el consumo de potencia a través del tiempo. Y eso es energía. Entonces, la energía en un inductor es igual a la integral de menos infinito a t, miren, de la potencia. Vamos, como aquí tengo de menos infinito a t, voy a cambiar aquí y le voy a poner así, ¿ves? Entonces, si yo sustituyo esta fórmula que yo tengo aquí, me va a quedar integral de menos infinito a t de L por la diferencial de I con respecto a t por I. Bueno, aquí sería de... Oh, no, sería de t siempre. Y por... Miren. O sea que eso sería como si fuera la integral de menos infinito a t L por I por DI. Eliminando ahí, ¿verdad? Por supuesto, muchachos, ya esta integral es bastante fácil de trabajar, ¿verdad? O sea que sería un medio L por I cuadrado evaluado desde menos infinito hasta el instante t que nosotros queremos evaluar. Miren. Aquí es algo interesante, ¿verdad? Entonces sería nuevamente, muchachos, y al cuadrado de menos infinito, ¿cuánto es? ¿O qué representa?
¿Qué representa, muchachos? I al cuadrado de menos infinito. Vamos, abran el baúl de los recuerdos. Ahorita está medio... Exactamente. Es la corriente inicial almacenada en el inductor, pero ¿almacenada en qué momento? En el instante menos infinito. ¿Y qué significa eso? Significa que es exactamente el primer momento en que se comenzó a almacenar, a utilizar el inductor. ¿Y cuál era la carga del inductor el primer momento en que se comenzó a utilizar? Díganme. 0, ¿verdad? Como le digo yo a la gente, que este es como que en el principio de los tiempos, cuando se comenzó a utilizar el inductor, ¿verdad? O sea que estaba descargado. Entonces, nosotros podemos evaluar la energía en un inductor como un medio de L por I cuadrado de T en el instante T. Miren, porque esto es exactamente cuando se comenzó a utilizar el inductor. Del todo, el inductor. Y el inductor, cuando se comenzó a utilizar, estaba completamente descargado. Entonces, esa es la energía almacenada en un inductor. Recuerden que ustedes también tienen la energía que se puede almacenar en un capacitor. En un capacitor es un medio de C por B cuadrado, ¿verdad? Entonces,